hepatotoxicidad y bueno, hasta ahí llega la investigación, ¿no? Y se dejan de lado. Entonces, un órgano blanco de primera línea, el hígado, ¿no? Para este tipo de sustancias. Entonces, cuando estamos ante un paciente con sospecha de hepatopatía o de una hepatitis aguda, siempre decíamos, ¿no? Ya ayer siempre hay que pensar en la probabilidad de que sea un problema tóxico medicamentoso. Todos los tipos de hepatitis prácticamente se manifiestan de la misma manera, con fiebre, con compromiso del estado general, con ictericia y alteración de las enzimas hepáticas. Entonces, cualquier proceso que afecte al hígado puede confundirse entre una hepatitis viral, entre una hepatitis medicamentosa, ¿no? ¿Y qué nos va a hacer sospechar el diagnóstico? Los antecedentes. Entonces es importante durante la anamnesis interrogar con detalle, ¿no? A todo paciente con ictericia o alteración hepática sobre posibles contactos con productos químicos. Entonces habrá que averiguar en qué trabaja, si no está en contacto con sustancias tóxicas, o en el domicilio, ¿no? Si no utiliza agentes tóxicos, o si no ha estado tomando algún fármaco. Hay varios fármacos que son conocidos por su efecto tóxico sobre el hígado, ¿no? Entonces hay que averiguar sobre todos ellos. Entonces en la anamnesis es importante, ¿no? Algún detalle de esos nos puede orientar al diagnóstico, ¿no? Algún detalle pequeño que encontremos en la anamnesis nos puede orientar, nos puede ayudar muchísimo. Entonces de eso se trata, ¿no? La clínica, de investigar y de hacer una buena anamnesis. Una buena historia clínica consiste en eso, ¿no? No hay que olvidarse la medicina natural o medicina alternativa, ¿no? Las plantas medicinales también, muchas de ellas son tóxicas, entonces también hay que averiguar sobre tratamientos naturales o plantas medicinales que haya ingerido el paciente. Entonces, ¿de qué manera pueden lesionar los medicamentos o las sustancias tóxicas al hígado? Los productos hepatotóxicos lo que hacen es dañar al hepatocito de manera directa, ¿no? Por eso es hepatotóxico, ¿no? Lesionan y destruyen el hepatocito de manera directa. ¿Cómo? A través de un radical libre, un producto intermediario del metabolismo, ¿no? Que puede lesionar la célula alterando el metabolismo de los lípidos de la membrana. Entonces, de esa manera, las sustancias tóxicas pueden producir la lesión en el hepatocito. Los fármacos, de la misma manera, ¿no? Los fármacos directamente o algunos de los metabolitos del fármaco pueden ser los que lesionen o alteren la estabilidad del hepatocito, ¿no? Atacando directamente la membrana celular, lo que pueden hacer bloqueando algunas vías bioquímicas, ¿no? Entonces pueden ocasionar diversos tipos de lesiones los fármacos, ¿ya? Producen necrosis. En última instancia, lo que se produce es una necrosis del hepatocito, ¿no? Otro tipo de fármacos, además de lesionar el hepatocito, pueden lesionar los conductos biliares y provocar estenosis u obstrucción de los conductos biliares. Eso es lo que se conoce como colestasis, ¿no? Entonces, los fármacos pueden provocar este tipo de reacciones, ¿no? Una necrosis del hepatocito, pueden provocar colestasis, estenosis
obstrucción del conducto biliar o incluso coágulos biliares se pueden formar en los conductos biliares y provocar su obstrucción y provocar colestasis, ¿no? O bloquear diversas vías, ¿no? En el metabolismo de los lípidos, también provocando entonces alteración a nivel mitocondrial o a nivel de la membrana celular también, ¿ya? Entonces, bueno, hay diversos mecanismos por los cuales, hay 4 o 5 mecanismos por los cuales se puede producir la lesión del hepatocito. Entonces, es bueno que le den una revisada a la parte de la fisiopatología. ¿Qué tipos de hepatotoxicidad en general tenemos? Hay 2 tipos de hepatotoxicidad química, ¿ya? Hay 2 formas de reacción que se pueden producir. Una tóxica directa y una idiosincrática. La tóxica directa es cuando se conoce que un fármaco, por ejemplo, tiene una acción tóxica directa sobre el hepatocito. Y eso depende de la dosis y el tiempo de uso del fármaco. Por ejemplo, el paracetamol, ¿no es cierto? El paracetamol es una droga de amplio uso, ¿no? Pero a dosis adecuadas, en general es benigna, ¿no es cierto? 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 6 horas, que se puede dar hasta 4 gramos al día, ¿no? El paracetamol no produce ningún problema hepático. Pero dosis mayores, a 10 gramos, 8 o 10 gramos, ya produce toxicidad a nivel hepático, ¿no? Entonces ya es conocida esa acción tóxica dependiente de la dosis. Y una dosis superior a 18 o 20 gramos es prácticamente fulminante para el paciente, ¿no? Entonces vean ustedes, esa es una toxicidad directa, dependiente de la dosis del tóxico, ¿no? En cambio, la reacción idiosincrática no depende ni de la dosis ni del tiempo de uso, ¿no? Es una reacción anormal del organismo frente a un tóxico o a un medicamento. Generalmente, el fármaco no produce hepatotoxicidad, pero hay algunos organismos que reaccionan de manera anormal y se produce la lesión hepática, ¿no? Entonces, que no depende de la dosis. Una sola dosis puede desencadenar una gran lesión hepática. Pues es una reacción idiosincrática, ¿no? Es algo no esperado. Aquí en la toxicidad directa es una reacción esperada dependiendo de la dosis. En cambio, en la reacción idiosincrática es una reacción no esperada porque normalmente no ocurre y no depende de la dosis, ¿no? Puede ser una sola dosis que desencadene una hepatotoxicidad severa. Entonces eso depende de la reacción del organismo más que de la agresión del fármaco. Entonces 2 tipos de reacciones podemos encontrar cuando hablamos de hepatotoxicidad frente a los fármacos, ¿no? En este cuadro tenemos algunas características de la lesión hepática tóxica, la toxicidad directa y la reacción idiosincrática que hemos dicho, ¿no? Hay algunos fármacos que producen un efecto tóxico directo, vean, entre ellos hemos mencionado el paracetamol, ¿no? El tetracloruro de carbono también es un tóxico. Este ya es un tóxico, ¿no? No es un fármaco, es un tóxico que es hepatotóxico. A una dosis alta produce toxicidad. En cambio, la reacción idiosincrática tenemos como ejemplos, ¿no? El alotano y la isoniazida. Ustedes saben, el alotano es un anestésico que se utiliza todos los días en anestesias generales. Entonces, en general, no produce ningún problema, pero
pueden algunos organismos provocar una reacción idiosincrática, ¿no? Lo mismo la isoniazida, fármaco que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis. Cantidad de tuberculosos que se tratan todos los días, ¿no? Entonces, no todos los pacientes con tuberculosis hacen hepatotoxicidad a la isoniazida, es un porcentaje pequeño que reaccionan y producen una hepatitis medicamentosa, ¿no? Y no depende de la dosis, porque a todos los pacientes se les da la misma dosis, ¿no? Se les calcula kilogramo de peso. Y otros fármacos que no están en ninguno de estos anteriores grupos, como la clorpromacina y los anticonceptivos orales. En el caso de los anticonceptivos orales, sí depende de la dosis, ¿no? La toxicidad del hígado. Entonces, vean ustedes, toxicidad predecible y dependiente de la dosis, en el efecto tóxico directo, sí, ¿no es cierto? Tanto en el tetracloruro de carbono como en el paracetamol. En cambio, en la reacción idiosincrática, no depende de la dosis. Lo mismo que en esto de otros, a excepción de los anticonceptivos orales, que hemos dicho sí depende de la dosis. Periodo de latencia. ¿En qué tiempo de tomado el fármaco o el tóxico se produce la reacción? Cuando es efecto tóxico directo, vean, es corto, es rápido. La intoxicación por paracetamol, por ejemplo, en 6 horas ya se presentan las manifestaciones clínicas. A las 24 horas el paciente está grave, ¿no? Y a las 48 horas ya puede estar muerto el paciente. Entonces es rápido, porque hay una toxicidad directa, ¿no? En cambio, en la reacción idiosincrática, el periodo de latencia es variable. Entonces, generalmente se establece el cuadro clínico más lentamente, ya en mayor tiempo. Lo mismo que en los otros. Síntomas, manifestaciones generales, tipo reacción alérgica, ¿no? Como artralgias, fiebre, erupción, eosinofilia. En la toxicidad directa no hay, prácticamente. En la reacción idiosincrática, con el alotano sí, con la isoniazida no. En cuanto a la morfología hepática, la alteración a nivel del hepatocito. En la toxicidad directa con tetracloruro de carbono hay necrosis con infiltración grasa. Y con el paracetamol hay necrosis centrolobular. ¿Ya? Es similar a una lesión de una hepatitis viral, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que en la reacción idiosincrática, vean, es similar a la hepatitis viral. La clorpromacina produce colestasis con inflamación portal y en los anticonceptivos orales colestasis sin inflamación portal. Pero estos producen colestasis ambos, ¿ya? Entonces son ejemplos típicos, ¿no? De algunos fármacos. Entonces lo mismo, ¿no? Algunos producen esteatosis macrovesicular o microvesicular, esteatohepatitis. Entonces es diferente, ¿no? De acuerdo al tipo de reacción, la lesión a nivel del hepatocito va a ser diferente. En cuanto al manejo de estos pacientes, el tratamiento. En general, primero vamos a hablar de la parte general, ¿no es cierto? La hepatopatía tóxica y por fármacos. Obviamente es la primera medida, es la supresión del fármaco o del tóxico que está ocasionando la reacción, ¿no? Entonces la primera medida, supresión del agente.
Algunos fármacos solamente tienen un tratamiento específico o un antídoto, como vamos a ver. Pero de manera general el tratamiento es solamente de apoyo, ¿no? El tratamiento es de apoyo. Hidratación adecuada, mantener una buena estabilidad hemodinámica, ventilación adecuada, ventilación mecánica en algunos casos. Entonces, todo lo que se vaya presentando hay que corregir, ¿no? Entonces, dar el apoyo hemodinámico, respiratorio y la hidratación adecuada, dependiendo de lo que se vaya presentando. Cuando son casos graves, bueno, el pronóstico es reservado, ¿no? O malo. Como verán, el paracetamol tiene un tratamiento específico que lo vamos a ver luego. Cuando se presenta una hepatitis fulminante, ¿no es cierto? Una hepatitis grave, el único tratamiento curativo es el trasplante hepático. Porque hay una necrosis hepatocelular masiva, una destrucción prácticamente de todos los hepatocitos, ¿no? Y el paciente hace una insuficiencia hepática aguda, grave. Y eso no se regenera, ¿no? El hígado no se regenera, entonces la única alternativa de tratamiento es el trasplante hepático. Los glucocorticoides no tienen acción, vean ustedes, ¿ya? Entonces vamos a ver la hepatotoxicidad por paracetamol. El paracetamol es un fármaco al alcance de todos, se vende sin receta médica. Entonces, en general, se produce la toxicidad por intento de suicidio, ¿ya? Alguna vez por equivocación, pero es muy difícil tomarse 10, 20 tabletas por equivocación, ¿no? La mayoría son intentos de suicidio, entonces que se toman 10, 20 o más tabletas de paracetamol. Y el paracetamol a dosis grandes ocasiona necrosis centrolobulillar, ¿ya? Con una ingestión de 10 a 15 gramos, que son 20 a 30 tabletas, ¿no es cierto?, de 500 miligramos, hay signos de lesión hepática severa. Hay una hepatitis medicamentosa grave, con ictericia, con datos de insuficiencia hepática, ¿no? Con una dosis igual o mayor a 25 gramos, el cuadro ya es letal y es fulminante, ¿no? El paciente que se toma 25 gramos de paracetamol fallece. Es letal esa dosis. Bueno, entonces hay que averiguar bien cuánta dosis es la que ingirió el paciente, ¿no es cierto? Cuántas tabletas para tratar de determinar esto que estábamos diciendo. Doctor, Entre una 10 a... consulta. Ajá. Y cuando hablamos de dosis techo del paracetamol, ¿a qué se refiere? La dosis máxima que se puede utilizar de manera terapéutica, ¿no? Son 4 gramos que se puede dar al día. Ese es Ya. el techo, digamos, que se puede dar con fines terapéuticos, ¿no? Más allá, 6 gramos, póngale, seguramente no le va a producir una hepatitis, ¿no? Probablemente no, pero probablemente sí, dependiendo de la susceptibilidad. Si el paciente ha ingerido alcohol, por ejemplo, anteriormente, dosis más pequeñas de paracetamol pueden ser tóxicas. O si el paciente tiene una lesión hepática, ya es un paciente cirrótico, entonces dosis menores de paracetamol también pueden ya ser tóxicas, ¿no? Entonces la dosis techo, digamos, son los 4 gramos. Segura, ¿no? Dosis segura, sabemos que no va a producir ninguna lesión. Ya, gracias, doctor. Bien, entonces decíamos una reacción tóxica, el inicio es rápido, ¿no? Ven, en 4 a 12 horas se instala el cuadro clínico. 4 a 12 horas después de la ingestión, entonces ya aparecen las primeras manifestaciones clínicas. Primero, gástricas, gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.
Posteriormente, ya de las 12 horas, se puede instalar un cuadro de choque, ¿no? A las 24 horas ya vamos a tener un cuadro de insuficiencia hepática con ictericia, elevación de las transaminasas y fallo hepático, ¿no? Y a las 48 horas el paciente ya puede estar muerto. Entonces depende de la dosis ingerida y del tiempo de evolución. Entonces este es un cuadro, es un nomograma que se lo tiene generalmente en las emergencias, ¿no? Para determinar el riesgo del paciente. Ven, aquí abajo están las horas desde la ingestión del paracetamol. Y aquí los niveles plasmáticos de paracetamol. ¿Ya? Entonces hay que determinar a las 12 horas, por ejemplo, de ingestión de paracetamol, hay que dosificar el paracetamol. La línea verde es el límite inferior para el grupo de riesgo probable. ¿Ya? Entonces, a las 2 y la línea roja es el límite inferior para el grupo de alto riesgo. Y la línea café, la línea del nomograma de estudio. Entonces, lo ideal es que la dosis de paracetamol esté siempre por debajo de la línea café, ¿no es cierto? Para que no haya riesgo. A las 12 horas dosifico y si está por encima de la línea café, está por la verde, hay riesgo, ¿no? Si está en la línea roja, el paciente está en riesgo, de alto riesgo para desarrollar la insuficiencia hepática. Hay que hacer tratamiento. El paracetamol tiene antídoto, ¿no? Entonces se debe utilizar el antídoto. Para eso es este nomograma, para determinar de acuerdo al tiempo de evolución los niveles de paracetamol y ver si está en riesgo o no. Por debajo de la línea café no hay riesgo, hay que seguir observando, evaluando. Pero por arriba sí hay riesgo. Y por arriba de la roja, alto riesgo, hay que hacer tratamiento. Para eso sirve este nomograma. ¿Cuál es el antídoto para la intoxicación por el paracetamol? La N-acetilcisteína. ¿Ya? Entonces ese es el antídoto. Pacientes que están en riesgo, de acuerdo al nomograma, sea cual sea las horas de evolución, ¿no es cierto? De acuerdo al nivel plasmático, se debe instaurar el tratamiento con N-acetilcisteína. Vienen ampollas de 300 miligramos. También viene para vía oral, pero el paciente está vomitando, ¿no es cierto? Entonces es más adecuado dar la vía parenteral. ¿Cuánto es la dosis? Hay diversos esquemas, ¿ya? Este es el esquema clásico, digamos, ¿no? Vean la cantidad de ampollas que se utiliza. La dosis inicial es de 140 miligramos por kilogramo de peso. O sea, si un paciente pesa 70 kilogramos, son unas 30 ampollas, ¿no? Unas 30 ampollas de entrada que hay que darle. Y seguir con una perfusión de 70 miligramos por kilogramo de peso cada 4 horas. O sea, cada 4 horas hay que darle unas 15 ampollas de N-acetilcisteína, hasta un total de 15 a 20 dosis, ¿no? Entonces estamos hablando de 30, 15, 150, unas 200 ampollas más o menos de N-acetilcisteína para tratar a un paciente intoxicado, ¿no? Vean las dosis grandes. Es un esquema. Hay otros esquemas más reducidos con menos cantidad de dosis, que también tiene acción, ¿no? Entonces va a depender mucho de cuál es el esquema que maneja cada emergencia. Este es el esquema clásico, digamos, ¿ya? Pero hay otros esquemas, hay unos 2 o 3 esquemas más. Bien, eso en cuanto al paracetamol. No es infrecuente una intoxicación con paracetamol, entonces hay que tener siempre esto presente, ¿ya? Generalmente son muchachos, ¿no? Son muchachos, adolescentes.
Entonces son cuadros dramáticos a veces. Luego tenemos efectos tóxicos del alotano en hígado. Esta es una reacción idiosincrática. El paracetamol es una reacción tóxica directa, ¿no es cierto? La reacción idiosincrática no depende de la dosis. Puede provocar necrosis hepática. El cuadro es más lento, ¿no es cierto? Decimos la reacción idiosincrática se instaura de manera más lenta. Vean ustedes, durante la semana que sigue a la administración de alotano, puede aparecer fiebre, leucocitosis y eosinofilia. Y después de 7 a 10 días se instaura la ictericia, alteración de las enzimas hepáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se corte volvemos a entrar, tenemos unos 10 minutos todavía. Bien, hay hepatomegalia y dolor a nivel de la palpación en hipocondrio derecho. Aquí no hay antídoto, el tratamiento es general, ¿no? Las medidas generales. La alfa-metildopa es un antihipertensivo, ¿no es cierto? Que se usa muy poco ya como antihipertensivo, pero se lo utiliza bastante en las eclampsias, ¿no? En las preeclampsias es donde más utilizan los ginecólogos para controlar la hipertensión arterial, ¿no? Entonces es más frecuente en las mujeres embarazadas. Un 5% puede desarrollar alteraciones hepáticas leves. Hasta un 5% va a ser elevación de sus transaminasas, etcétera, ¿no? O con síntomas que simulan una hepatitis viral. En ocasiones puede provocar una colestasis también. Tratamiento es retirar el medicamento, ¿no? Y medidas de soporte. La isoniazida está en el esquema de tratamiento de primera línea de la tuberculosis. Entonces, en nuestro medio es frecuente la tuberculosis. Entonces, tenemos cantidad de pacientes en tratamiento con isoniazida. Entonces, en la emergencia del hospital, siempre tenemos pacientes con hepatitis medicamentosa secundaria a la isoniazida. Porque son pues cientos, miles de pacientes que están tomando. Entonces, siempre tenemos pacientes en el hospital con hepatitis medicamentosa por isoniazida. Vean, hasta el 10% de los pacientes que hacen tratamiento van a presentar alteración, elevación de las transaminasas, ¿ya? Que puede ser asintomático y normalizarse después. De ellos un porcentaje va a desarrollar la hepatitis, ¿no? La hepatotoxicidad por isoniazida se agrava con el alcohol, la rifampicina y la piracinamida. Entonces, estos dos fármacos están en el esquema del tratamiento de primera línea para la tuberculosis, ¿no es cierto? Va asociado isoniazida, rifampicina, piracinamida, los tres van. Entonces, por eso es que se potencia, ¿no? la hepatotoxicidad de la isoniazida. Igual, el tratamiento es suspender, ir desensibilizando, porque esos pacientes tienen que volver a su tratamiento antituberculoso, ¿no? Entonces se suprime el tratamiento y luego se hace un esquema de desensibilización y se reintroduce después nuevamente el tratamiento. El valproato sódico es un anticonvulsivante, ¿no? También tiene una reacción tóxica e idiosincrática, vean ustedes. Depende de la dosis en algunos casos y otros no. Hacen un cuadro de hepatitis con ictericia, pueden hacer encefalopatía y llegar a la insuficiencia hepática, ¿no? Puede ser grave. La difenilidantoína, lo mismo, otro anticonvulsivante. Entonces puede hacer cuadros de hepatitis graves y provocar insuficiencia hepática fulminante en algunos casos, ¿no?
En ocasiones, vean, el paciente puede presentar fiebre, linfadenopatías y el síndrome de Stevens-Johnson. La amiodarona, antiarrítmico, de uso frecuente en nuestro medio. 15 a 50% de los pacientes tratados presentan ligeros incrementos de las transaminasas séricas, ¿ya? Que luego van a disminuir y se van a normalizar, pero pueden desarrollar en algún momento una hepatitis también. La eritromicina, antibiótico, produce reacción idiosincrática y colestática, más frecuentemente en los niños, ¿ya? Y es de uso frecuente, ¿no es cierto?, en los niños la eritromicina. Utilizan bastante los pediatras. Nos pueden desarrollar una hepatotoxicidad de estos pacientes, ¿no? Y producir una colestasis. Los anticonceptivos orales producen una reacción colestásica, ¿ya? Hay alteración en la función hepática, elevación de transaminasas, ¿no es cierto? Y lo que se va a encontrar es colestasis, con formación de trombos biliares dentro de los canalículos biliares. Y entonces la ictericia es a expensas de la bilirrubina directa, ¿no? El trimetoprim sulfametoxazol, el cotrimoxazol, utilizado también en pediatría, se utiliza bastante en infecciones urinarias y actualmente para el tratamiento o la prevención de la neumonía por neumocistis carini, ¿no?, en los pacientes con VIH. Entonces, también puede producir hepatotoxicidad, ¿no? También está mencionado.